Génesis capítulo 13, hoy se la puse fácil. Génesis capítulo 13. La tenga, dígame si se puede parar por reverencia a Dios, al Todopoderoso. ¿Podemos leer? Sí. Dice así: subió pues Abraham de Egipto hacia Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado ante sus tiendas entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. El cananeo y el fereceo habitaban entonces la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No es esta toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. ¿Amén? Amén. Siempre se pueden sentar. Bueno, vamos a hablar un poquito antes del contexto de cómo llegamos hasta acá, ¿no? Dice primeramente que la familia de Abraham vivía en la tierra de Ur de los Caldeos. De ahí dice que se mudaron para la tierra de Aram. Ahí, estando en Aram, dice, estando su familia, la familia de Abraham, ¿no? Abraham tenía un padre, estaba casado, ¿no? Ya con Sarai, y tenía su familia en la tierra de Aram. Y dice que Dios le habla y le dice: Abraham, dice, vete de tu tierra, de tu casa, dice, de la casa de tu padre, de tu parentela, a la tierra, dice, a la tierra que yo te mostraré, dice, y haré de ti, dice, una nación grande, te engrandeceré tu nombre, dice, al que te maldice lo voy a maldecir, al que te bendice lo voy a bendecir, lo bendeciré, dice, y serán benditas todas las familias de la tierra a causa tuya. Entonces, Abraham, ¿qué hace? En parte salida. Abraham se va de Harán, donde vivía, se va a la tierra a Betel. En Betel dice que le hace un altar a Dios para hacerle sacrificio. Pone sus tiendas ahí y dice que después se va para Negev. Él se va para ese lugar y dice que ahí, en esa tierra, empieza a haber hambre. Abraham se fue a los 65 años. Era grande, ¿no? Ya. Abraham se va, fíjense, ya una persona grande, la fe que tuvo para hacerle caso, para poder seguir lo que Dios le había prometido. Él le había prometido que le iba a dar una descendencia grande. Él le había prometido que le iba a dar esa tierra donde fluía leche, donde fluía miel, a su descendencia. Entonces, dice que él, estando en la tierra de Negev, dice que estaba con Lot, con su mujer, con Sarai, dice que estaba con sus siervos, con sus, digamos, sus pertenencias, se deciden ir para Egipto. Pero yendo para Egipto, yendo a la tierra de Egipto, dice que habla con Sarai y le dice
si saben que eres mi mujer, me van a querer matar, porque Sarai dice que era una mujer muy linda, muy llamativa, muy linda. Dice, entonces decile, no le digas que sos mi mujer, decile que sos mi hermana, dice. Entonces ellos van y dice que cuando llegan a la tierra, dice que era grande su belleza, y dice que le rendían culto, que la llevaron enfrente del faraón. Y dice que a causa de de Sarai, de su esposa, de la que había dicho que era su hermana, que en realidad era su media hermana, pero antes estaba permitido por la poca población. Dice que ellos le empiezan a regalar, dice, a dar, lo engrandecen de gran manera en las riquezas, le dan riqueza, le dan plata, le dan ganado, le dan ovejas, camellos, bueyes. En el capítulo 12 está todo esto. Después, el que lo quiere leer en su casa, le empieza a dar todo esto y dice que Dios hiere a Faraón, dice, lo hiere con plagas. No dice qué plaga le envió, pero posiblemente le haya mandado una úlcera, que era una de las plagas que Dios había mandado en Egipto. Y dice que el faraón se enojó, dice, con Abraham. Se enoja y dice, ¿por qué me has hecho esto? Y dice que lo echa de la tierra. Isaí ya le dijo, ¿por qué me has dicho que es tu hermana? Si él la quería tomar como mujer. Y entonces ahí empieza, uno se pregunta cómo se dio cuenta. Y los faraones tenían los magos, los adivinos, toda esa gente que lo guiaba de más o menos por dónde venía la mano. Y le había dicho, ¿por qué me has dicho tal cosa que es tu hermana? Dice. Y estando así, dice que lo echa de la tierra, y él vuelve a venir a la tierra de Neguev, y de ahí se va nuevamente a Betel. Y estando en Betel ocurre esto que leímos acá. Estando en Betel, dice que tenían muchas las posesiones. Fíjese lo que dice. La tierra no era suficiente para que habitasen juntos, en el versículo 6, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Fíjense, tenían tanto que no podían estar en el mismo lugar. Dice que no solamente estaban ellos, sino que en la tierra esa moraba el cananeo y el fereceo. El fereceo, no el ferretero, ¿no? El fereceo. No había ferretería todavía. Entonces dice que estaban todos ahí, y dice que era poca, como que era escasa la tierra por todas las posesiones que ellos tenían. Por todo lo que tenían. Entonces, ¿qué pasó luego de esto? ¿Qué pasó? Hubo una contienda, ¿no? ¿Entre quiénes? Entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Hubo una contienda, se dice que es una disputa, una batalla, una guerra o discusión entre dos o más partes que buscan algo como un objetivo de victoria. ¿Cuál era el objetivo en este caso? La tierra. Entonces, una contienda por la tierra, por la poca tierra que había. Se había dado esta contienda entre los pastores. ¿Cómo fue la contienda? No explica si se agarraron los pastores con los bastoncitos, si se tiraron una oveja uno al otro, si eran uno, si eran dos, tres o más, si se tiraron piedras, si se agarraron piñas, si discutieron verbalmente, no lo aclara. Pero dice que hubo una contienda entre ellos.
Entonces, ¿cómo actúa Abraham? ¿Qué le dice en el versículo 8? Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos. ¿Por qué? Porque somos hermanos. Entonces, ¿qué le dice? ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que la apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Ahí por Proverbios, capítulo 15, versículo 18, dice: el hombre iracundo promueve contienda, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Dice Abraham, ¿cómo le habla a Lot? Te ruego que te apartes de mí. La palabra apartar está diciendo que te vayas al lugar opuesto, donde yo estoy. Te ruego. Usas palabras de apacigüe, ¿no? No le dijo, fíjese, Abraham no va y le dice a Lot, no va y le dice: Lot, tomátela de acá porque Dios me habló a mí y sabés que me tenés que tratar de tener respeto. No se engrandeció de ninguna manera, no se puso por sobre todo, por encima de él, no subestimó a Lot. Él le dijo: te ruego, Lot, te ruego que te apartes de mí. Y él dice que miró, levantó la vista, dice, y vio la llanura del Jordán, que era toda de riego como la del huerto de Jehová, como la tierra de Egipto. Vio que era una buena tierra y dice que se apartó y se fue para ahí. En Proverbios 20, versículo 3 dice: honra es del hombre dejar la contienda, mas todo injusto se envolverá en ella. Entonces es la honra del hombre dejar la contienda. Acá tenemos una característica de Abraham, que Abraham era un hombre honrado. Él honraba, no solamente se honraba a él, sino honrándose él. Con esto, en no entrar en contienda, también honraba a Dios. Y así como vemos que todas las posesiones en la vida de Abraham trajeron problemas, en la vida actual hay mucha gente que también tiene problemas por tener mucho, por tener muchas excesivas posesiones. Dice que se puede generar un amor al dinero, y dice que el amor al dinero es el principio de ¿qué? De todo mal. Nosotros vemos y sabemos, hay una historia del joven rico y Jesús, cuando el joven rico va y, digamos, le dice a Jesús: ¿qué tengo que hacer para seguirte? Y él había cumplido, dice: sigo todos estos mandamientos, los guardo desde pequeño. Y uno se dice: ¿qué más? ¿Qué más que eso? Pero había algo adentro de su corazón que ponía en primer lugar antes que Dios. Entonces, todo lo que tengamos en nuestro corazón, que pongamos antes que Dios, es algo que nos hace indignos para poder seguir a Jesucristo. Sea lo que sea que tengamos en nuestro corazón antes que Dios, en este caso el joven rico era la riqueza, pero eso nos hace indignos de poder seguir a Jesucristo. También puede traer muchas consecuencias del tanto así. Dice que el dinero puede traer falsos amigos, puede traer gente interesada que nos rodee. Y cuando no tenemos nada, cuando dejamos de tener, se esparce, como si hubiesen tirado una bomba de humo. Entonces, vemos que hizo Lot a escuchar a Abraham decir esto.
miró, dice que alzó sus ojos y vio la llanura del Jordán, y vio que era de riego, como el huerto de Jehová, dice, como el huerto del Edén. ¿Y qué hizo? Se separó. Ahora, Abraham no era Dios, pero era un hombre elegido por Dios para llevar una causa. Él iba a ser elegido para que a partir de él nazca un pueblo, una nación santa que lleve su palabra, de la cual iba a nacer el Mesías, de la cual nació el Mesías, el Hijo de Dios, y murió por nosotros, y a través el primero de Abraham y después de Jesús, que fue a la cruz por nosotros, fuimos bendecidos, como dijo acá. Será bendecido toda la familia de la tierra. Amén. ¿Fuimos bendecidos o no? Amén. Pero hubo un hombre que tuvo que creer, que fue Abraham. Y a partir de ahí, su descendencia, el pueblo de Dios escogido, el pueblo de Israel. Amén. Abraham no era Dios, pero un hombre escogido. ¿Y qué hizo Lot? Se apartó. Se apartó. Y fíjese que, como leímos en el versículo 10, alzó sus ojos, vio toda la llanura del Jordán. Primero lo vio, lo deseó. Después en el versículo 11 dice que eligió Lot toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron uno del otro. El versículo 12. Fueron poniendo sus tiendas hasta Sodoma. ¿Hasta dónde fueron poniendo las tiendas? La llanura del Jordán estaba cerca de Sodoma. Y él se fue acercando, y después dice que Lot habitó en Sodoma. Sabemos toda la historia de Lot, pero no nos vamos a meter ahí. Él se fue, primero lo vio, le gustó, después se fue acercando y se metió adentro de una ciudad donde había pecado, una ciudad donde había gente que era mala. Es más, acá por el versículo 13, se me fue, pero dice que había gente la gente era mala. Entonces, Lot cae ahí, en ese lugar. ¿Y qué dice la palabra? ¿Cómo tenemos que actuar en las contiendas, en este tipo de contiendas, cuando nosotros podemos llegar a tener algún altercado, alguna contienda? Ahí por Efesios 6:12 dice que la lucha no está con carne, con sangre, sino que la tenemos contra principados, contra gobernadores, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Ahí está la lucha, la verdadera lucha. Porque cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo y queremos tratar de agradarle a Dios, queremos tratar de hacer lo que Dios manda, empezamos a tener en nuestra vida esta lucha. ¿Y dónde se levantan las contiendas? La familia, con los hermanos, con los padres, con los hijos, con los amigos, con los vecinos. Todo lo que, puede ser oposición a Dios, todo lo que sea del mundo, se va a oponer a nosotros. Entonces, vamos a leer lo que dice en Gálatas 5, 25 y 26.
tienen? A ver, la palabra dice así: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gálatas 5, 25 y 26. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a los otros, envidiándonos unos a otros. Nosotros tenemos que andar y vivir como espirituales. Y debemos dejar estas contiendas, tratar de dejar estas contiendas de lado y saber, tratar de responder como respondió Abraham. Abraham respondió de una manera sutil. Trató de llevar esta contienda a que se reduzca a nada. Nosotros, si andamos por el Espíritu, si vivimos por el Espíritu, tenemos que andar en el Espíritu. Entonces debemos tratar de dejar estas contiendas de lado. ¿Por qué decimos todo esto? ¿Por qué Dios me dio esta palabra? Y yo creería que la iglesia en cualquier momento va a empezar a venir gente. Y quizás no venga gente que sea gente que ya conoce a Dios. Quizás sea gente que tiene que conocer a Dios, es gente del mundo. Y debemos tratar de tener paciencia. Dice la Biblia también que debemos soportarnos unos a los otros. Debemos tratar de tener paciencia. Debemos tratar de tener un buen recibimiento. Debemos tratar de tener este tipo de respuesta que tuvo Abraham. Porque quizás ellos no están preparados, no tienen una preparación, pero nosotros debemos andar por el Espíritu. Y debemos tener alguna respuesta espiritual para con ellos. Quizá a veces nos equivocamos, pero tenemos que tratar de equivocarnos lo menos posible. La iglesia se tiene que preparar a recibir a esta gente, tratar de recibirlo, tratar de poder orar por ellos, y no solamente por ellos, orar uno por nosotros también. Ahí por Mateo, capítulo 5, versículo 9, dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Debemos de tratar de llevar todo como hizo Abraham. Y nos vamos y nos llevamos todo esto a más o menos ahí por Isaías 53, donde habla del Mesías, donde habla de Jesús. Dice que fue despreciado, que fue desechado por los hombres, que fue quebrantado, pero dice que no abrió su boca y que fue llevado como cordero al matadero. Entonces, nosotros vimos que Abraham actuó de una manera apacigua, que no dijo nada, que trató de apaciguar. ¿Y cómo actuó Jesús yendo a la cruz? Dice que no abrió su boca, pudo haberle dicho cualquier cosa. Pudo haberlo: Señor, Dios, mirá que me están matando, me partieron toda la piel, pero que un rayo lo parta en dos. No dijo nada. No dijo nada, que reciban el doble castigo o 10 veces más el castigo, que se mueran el castigazo. No dijo nada. Él dice que no abrió su boca. Es más, estando en la cruz dijo: perdónalos. ¿Por qué? No saben lo que hacen. No saben a quién crucificaron. No saben con quién se levantaron. Aunque nosotros, si le hacemos algo a nuestro prójimo, es como si le hiciéramos a Jesús. Entonces, debemos tratar de evitar todo tipo de contienda. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, te damos la gloria, Señor, te damos la honra, Padre. Te damos gracias por todo, Señor.
y como dice el libro de Gálatas, debemos andar como espirituales, Señor. Ayúdanos a andar en el Espíritu, a producir frutos, a ser agradable ante tus ojos, Señor, a que podamos orar, que podamos buscarte todos los días, Señor, que tengamos ese tiempo para ti, que podamos, Señor, estar preparados para poder recibir, Padre, a los hombres, a las mujeres, a los niños que van a venir, Señor. Sabemos que tú vas a hacer algo grande en este lugar, Señor, que los tiempos son cortos, Señor, y que pronto vendrá esta bendición para este lugar, Padre, para enseñar la palabra a quizás gente que no conoce la palabra, Señor. Para que tú, Padre, pongas tus manos, Padre, sobre cada uno de ellos, Padre, sobre cada uno de nosotros, Padre, que vamos a tener que trabajar para dar la palabra, que trabajar para orar por ellos, que trabajar, Padre, para hacer de tu reino algo más grande, Padre. Gracias te damos por todo, Señor. Te damos la gloria y la honra, Padre. Y te pedimos que bendigas a cada uno de mis hermanos que han venido a escuchar tu palabra. Amén y amén. Aplausos para el Señor.